En charlas pasadas aprendimos en qué consiste la miocarditis y que la causa más frecuente de las miocarditis son las infecciosas, más precisamente las virales. Hay cierta controversia entre si la causa más frecuente de las miocarditis por virus es el Coxsackie virus o el parvovirus, porque hay distintas fuentes que nos hablan que hoy en día parece que es más el parvovirus. Sin embargo, algunos cuestionan que esto probablemente son más hallazgos que hablan de la causa es geográfica y que esto habría que hacer estudios más propiamente dichos en cada uno de nuestros países. Sin embargo, el grueso de las miocarditis son infecciosas, el grueso es que ellas tienden a recuperarse y el paciente tiende a tener un pronóstico más o menos bueno. Es cierto que las miocarditis pueden terminar en una miocarditis con una falla cardíaca severa, o en una miocarditis fulminante, que es una miocarditis que se manifiesta con una falla cardíaca, disfunción severa y choque cardiogénico. O choque cardiogénico también pueden ser taquiarritmias ventriculares, bloqueos auriculoventriculares. Y el tratamiento es en general de soporte. No hay un tratamiento específico para controlar estas infecciones virales y podrían estos pacientes beneficiarse de algún tipo de soporte mecánico circulatorio. Sin embargo, hay otras formas de miocarditis que no precisamente son infecciosas y que tienen un tratamiento específico que puede modificar su pronóstico. Estamos hablando más específicamente de tratamientos inmunosupresores e inclusive imatinib. Y por eso no debemos casar toda miocarditis con que es un virus y se acabó, en especial cuando el cuadro clínico se deteriora y termina con un paciente hemodinámicamente comprometido, porque estos pacientes tenemos que tener en cuenta que si logramos identificar una causa en especial no infecciosa, se podrían beneficiar de algún tratamiento específico y mejorar mucho la sobrevida de ellos. Y es por eso que les doy la bienvenida a esta charla de miocarditis, otras formas y otros diagnósticos más allá de los virus, porque es importante identificar los diagnósticos diferenciales que pueden beneficiarse de un tratamiento específico. Y hay muchas causas de cardiomiopatía inflamatoria. Recuerden que hay bastantes definiciones. Miocarditis que se hace el diagnóstico con los criterios de Alas. Cardiomiopatía inflamatoria, esa miocarditis que se compone de disfunción miocárdica, bien sea sistólica o diastólica. Y hay infecciosas que es la causa mucho más frecuente, hablando propiamente de los virus, bien sea adenovirus, Coxsackie virus, virus parvovirus. Pero también hay otras formas, como lo veíamos en la charla de miocarditis, como son las bacterianas, por ejemplo, hablando de Staphylococcus aureus, Streptococcus, Mycoplasma pneumoniae, tuberculosis inclusive, protozoos como enfermedad de Chagas muy frecuente en nuestro medio, toxoplasmosis, entre otras, hongos, parásitos, las tóxicas en donde encontramos muy frecuentemente y cada vez mucho más frecuente en nuestro medio que avanzamos y hacemos terapias con alta tecnología, las quimioterapias y la cardiotoxicidad, en especial las antraciclinas, y otros mucho menos frecuentes como la cocaína, el arsénico y los inhibidores de los puntos de chequeo, que es otra forma de quimioterapia. Y hay otras autoinmunes como las enfermedades del tejido conectivo, entre las cuales destaca la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, entre otros, la miocarditis de células gigantes, la sarcoidosis cardíaca, la enfermedad de Kawasaki y otros compromisos autoinmunes menos específicos, menos frecuentes, y la miocarditis eosinofílica, que es un conjunto de enfermedades que terminan haciendo infiltración de eosinófilos en el miocardio, que se dividen y que cada una tiene un tratamiento específico. Como se dan cuenta, la miocarditis no es solo infecciosa, no es solo viral, hay muchas otras causas, son poco frecuentes, pero que nos toca buscar porque por lo menos estas autoinmunes tienen un tratamiento inmunosupresor que mejora el pronóstico. Y es importante para ese tratamiento específico. Recordemos un poco de la fisiopatología, ya no se trata solo de un virus, sino que también pueden ser toxinas, también pueden ser medicamentos o algún tipo de noxa que termina inflamando e infiltrando el miocito, que termina generando una necrosis. Y algunos hablan de que hay tres fases de esta miocarditis. La primera fase, en donde hay una injuria miocárdica, hay un daño de las membranas celulares del miocito y genera una exposición de antígenos intracelulares que antes eran desconocidos para nuestro sistema inmune, a pesar de que eran elementos y proteínas propias, se exponen, se presentan y dependiendo de la predisposición genética se activa una respuesta inflamatoria e inmune contra esas proteínas, por ejemplo la miocina y en la miocarditis de células gigantes.
Hay una segunda fase en donde hay una respuesta inmune adquirida y una activación linfocitaria, y esta activación linfocitaria y presentación de células y presentación de células presentadoras de antígenos generan una respuesta de anticuerpos contra estos criptoantígenos, o bien sea por mimetismo molecular contra algún tipo de germen o algún tipo de antígeno. Genera una respuesta inflamatoria propiamente contra los miocitos, que ya es una respuesta autoinmune, y en algunos casos tienden la mayoría a recuperarse y el paciente quedar sin alguna clase de secuela por el resto de su vida, pero en otros casos la respuesta inflamatoria se perpetúa, se genera una respuesta autoinmune y termina generando una disfunción sistólica en miocarditis fulminante, que es un cuadro agudo, una cardiopatía dilatada que termina siendo un compromiso sistólico, una disfunción sistólica y una sobrevida de 46% a 2 años. Entonces, así que tenemos una miocarditis, y ahora ¿qué hacemos? Es cierto que la mayoría de las miocarditis, las más frecuentes, son infecciones virales. Sin embargo, vean que hay una buena proporción de miocarditis que son autorreactivas, autoinmunes por toxinas y virus negativas. Esas miocarditis virus negativas son las que muy probablemente tienen un tratamiento específico inmunosupresor y que tenemos que aprender a identificar. Las manifestaciones clínicas son bastante inespecíficas, no nos sirven para poder diferenciar entre una miocarditis infecciosa versus la que no es infecciosa. Es tanto así que, por ejemplo, en la miocarditis, perdón, eosinofílica, hasta un 30% de los pacientes terminan haciendo fiebre. Y a menor fracción de eyección, los pacientes es cierto que hacen más disnea, más falla cardíaca en la presentación inicial, y a una fe más preservada mayor al 45% del cuadro clínico está dominado por dolor torácico pleurítico, porque generalmente son pacientes que hacen más cuadros de perimiocarditis. La sensibilidad a la troponina, por más que nos cueste, y por lo menos a mí personalmente tengo que aceptarlo, a mí me cuesta aceptar estos datos, como que la sensibilidad a la troponina ahí, que es cierto, es de solo un 34%. Esto quiere decir que no esperemos que haya una troponina positiva para toda clase de miocarditis, aunque esto hay que aceptarlo, son estudios hechos previos a las troponinas ultrasensibles. Este dato probablemente lo veremos modificado en los siguientes años, que alguien de pronto comience a estudiar miocarditis con troponinas ultrasensibles. Sin embargo, la sensibilidad aceptada en las distintas revisiones y en los distintos estudios, inclusive en la guía del 2020, nos hablan que es baja, y no todo paciente que nos haga una miocarditis nos va a elevar troponinas. La especificidad es de un 89%. Y la sensibilidad al electrocardiograma, por más que siempre nos han enseñado que hay alteraciones del ST, trastornos de conducción, infradesnivel del PR, supradesnivel en ABR, es de solo un 47%. El electrocardiograma no es la única herramienta que tenemos para hacer el diagnóstico. En general son pacientes que nos hacen fallas cardíacas agudas, de nuevo, e inexplicables de alguna otra forma. Entonces, los pacientes que nos hacen una miocarditis, tenemos que hacerles el diagnóstico de miocarditis por causas no infecciosas. Aunque la resonancia magnética es el estudio que podríamos elegir en mínimamente invasivo o no invasivo para hacer el diagnóstico, el gold estándar sigue siendo la biopsia endomiocárdica para hacer el diagnóstico de miocarditis o cardiopatía inflamatoria. Ninguna otra técnica, imagen o estudio permite conocer la etiología de forma tan exacta. Y cuidado con esto, porque estamos hablando de los diagnósticos diferenciales. Y aunque encontraremos en la literatura muchos documentos, muchos artículos que nos hablan de la alta sensibilidad de la resonancia magnética para detectar miocarditis, eh, lo que sí es cierto es que la resonancia magnética hoy en día no nos permite dilucidar si se trata de una miocarditis infecciosa versus las que son autoinmunes o propiamente inflamatorias. Y esto hace que pierda este estudio algo de importancia a la hora de definir un tratamiento, sobre todo cuando el paciente está inestable. Y vean estos datos tan importantes como que hay que perderle el miedo a la biopsia endomiocárdica. Es bastante segura en centros altamente entrenados, la mortalidad es muy baja, a 0.12% a un 0.5% se terminan complicando, lo cual es muy baja la probabilidad de complicación. Las muestras se toman habitualmente del septum para evitar perforaciones de las paredes libres y taponamiento cardíaco, y algunos recomiendan realizar entre 3 a 5 muestras, hay otros que recomiendan 5 a 10 muestras de 1 a 2 milímetros, se fijan en formalina al 2% y en nitrógeno líquido para congelarlas y preservar el material genómico y el material proteico de los distintos microorganismos. No parece haber grandes diferencias entre realizar la biopsia en el ventrículo derecho. Recuerde que el abordaje se hace por yugular o por vena femoral y se llega hasta el ventrículo derecho y se hace
una biopsia en el septum y se puede también hacer la biopsia del ventrículo izquierdo, aunque no hay diferencias para identificar miocarditis entre la biopsia del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Cuando lo que queremos es definir cronicidad, fibrosis y colágeno tipo 1, es preferir la biopsia del ventrículo izquierdo porque es desde el punto de vista de exactitud más rentable. ¿A quiénes le deberíamos hacer una biopsia endomiocárdica? Y hay recomendaciones tipo 1B. Es bastante buena esta recomendación y es en especial para esas cardiomiopatías agudas que llevan menos de 2 semanas y que terminan haciendo algún tipo de compromiso hemodinámico, terminan requiriendo soporte inotrópico o de asistencia ventricular, o pacientes que terminan haciendo bloqueos auriculoventriculares de alto grado, en especial menos de 60 años, o pacientes que hacen taquicardias ventriculares que no encontramos una causa clara, es decir, descartamos ya enfermedad coronaria, descartamos cardiomiopatías hipertróficas, descartamos algún otro tipo de cardiopatía, nos quedamos sin diagnóstico y el paciente hace una progresión tan rápida, 1 a 2 semanas, hasta que hace compromiso hemodinámico. Estos pacientes tienen una indicación de 1B para realizar biopsia. Palabras más, palabras menos, cardiopatía aguda de causa no clara y que lleve menos de 2 semanas es indicativo, recomendación 1 con nivel de evidencia B para realizar una biopsia endomiocárdica. Si el paciente está estable y no tenemos un diagnóstico, a pesar de que descartamos enfermedad coronaria o algún otro diagnóstico diferencial, la razón es que hace el estudio de elección porque nos ayuda no solo a definir si tiene una miocarditis o no, sino que algunos hablan que al combinarla con el PET scan nos ayuda eventualmente a determinar el mejor área de realización de biopsia. Entonces, ante un paciente con una sospecha clínica de miocarditis, tenemos que mirar la presentación clínica. Algunos pacientes se nos presentan con choque cardiogénico, inestabilidad hemodinámica y un síndrome coronario agudo probable en quien descartamos una enfermedad coronaria. Esos pacientes que están inestables, biopsia endomiocárdica, o pacientes con falla cardíaca de reciente aparición 2 a 3 semanas, 1 a 2 semanas, perdón, o inclusive hasta 3 meses, si una enfermedad coronaria que lo explique, sin ninguna otra causa evidente que lo explique, son mandatorias la biopsia endomiocárdica, en donde lo que tenemos que hacer es buscar la causa más frecuente viral. Recuerden que esas biopsias endomiocárdicas siempre se les hace una PCR para los virus más frecuentes cardiotropos y si es positiva se le da tratamiento para falla cardíaca asintomática y de soporte, porque hoy en día no hay ningún tratamiento específico antiviral que nos permita mejorar el pronóstico de estos pacientes. Lo que realmente buscamos con la biopsia endomiocárdica no es solo el diagnóstico, sino más bien buscar esos pacientes que tienen miocarditis, que son no infecciosas, sino son más inflamatorios, porque esos son los pacientes que se benefician de corticoides, ciclos por INA y azatioprina. Esos pacientes se benefician de tratamientos inmunosupresores o más específicos en la medida que son los que modifican el tratamiento. Y para efectos prácticos, el resto de esta charla, siempre que hablemos de tratamiento de cualquier tipo de miocarditis específica, vamos a hablar de que además le haremos algún tratamiento específico, además del tratamiento específico para falla cardíaca. Es decir, si la FEBI está menor del 40% y la clínica lo permite, hay que adicionar el IECA, el beta bloqueador, la espironolactona o el antagonista al receptor de mineralocorticoide, y si aplica ibabraína y si aplica eventualmente Entresto o sacubitril valsartán, o si aplica de hecho dispositivos de estimulación cardíaca. Hasta allá llegamos. Es el tratamiento de una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Hay otros pacientes con que tienen una falla cardíaca crónica de más de 3 meses, pero que a pesar de que les descartamos cualquier diagnóstico diferencial, a pesar de eso el paciente se sigue deteriorando a pesar de todas las terapias que le estamos haciendo y tiene buen pronóstico, podrían beneficiarse de una biopsia endomiocárdica, o esos pacientes que tienen una miocarditis que no mejora a lo largo del tiempo a pesar del tratamiento y se comienzan a deteriorar, se benefician de una biopsia endomiocárdica de control, en donde volvemos a buscar si hay virus, si se trata de una respuesta inflamatoria o si realmente la biopsia no muestra ni inflamación por criterios de Dallas, ni infección tipo viral o algún otro tipo de infección donde hay que considerar diagnósticos diferenciales. Así que en el escenario crónico de miocarditis también podemos hacer una biopsia endomiocárdica si el paciente se sigue deteriorando a pesar de todas las terapias que le estamos haciendo a estos pacientes. Una vez decidimos hacer la biopsia endomiocárdica, recordemos pacientes con cardiopatía aguda, 1 a 2 semanas, que no mejoran, que sospechan una miocarditis, o pacientes que eventualmente ya tienen una resonancia con miocarditis y comenzaron a deteriorarse a pesar de todo el tratamiento. ¿Qué buscamos en esta biopsia endomiocárdica?
Y es importante lo primero, buscar una miocarditis. Y la miocarditis, el diagnóstico aceptado desde los 80, ampliamente criticados son los criterios de Dallas, que se hacen con una microscopía óptica con tinción de hematoxilina eosina y lo que buscamos es una infiltración mononuclear. En este corte vemos los miocitos normales, esas células largas, atravesadas con material de cromatina y encontramos muchos puntos azules que son los que basófilos, que son los mononucleares. Ahí hay probablemente linfocitos, todos ellos apelmazados, agrupados, ¿cierto? Vean que hay algunas membranas de miocitos rotas, hay necrosis, infiltración de monocitos, que la definición es más igual o más a 14 células mononucleares por milímetro cuadrado, que incluyan hasta 4 monocitos y 7 o más linfocitos T. Si encontramos necrosis, hablamos de que hay una miocarditis activa. Si no encontramos necrosis, pero si encontramos infiltrado mononuclear, hablamos de que hay una miocarditis borderline. Siempre recordemos que estos pacientes y estas cortes de biopsia endomiocárdica no se quedan con los criterios de Dallas y ya. Siempre se envían a un estudio histopatológico, por eso se conservan el nitrógeno líquido y además se le hace una serie de inmunohistoquímica para buscar si son predominios linfocitos T, que hablaría más de un episodio agudo, o macrófagos, que hablaría más de cronicidad, o fibrosis, que habla pues, de cronicidad, o los patrones propios de cada una de las miocarditis que veremos más adelante. Entonces les hacemos un inmunofenotipo, si lo podemos llamar así, en donde hay, desde el punto de vista de medicina interna y cardiología, tenemos que conocer algunos básicos, muy básicos, en donde el CD20 positivo nos habla de que hay linfocitos B, si pintan para el CD3 positivos son los linfocitos T, el cluster differentiation o CD11 o 68 son macrófagos y si hay CD45R0 son linfocitos T con la perforina activa. Hay otra subpoblación de linfocitos T como los CD4 y CD8. CD4 son los helper, CD8 son los linfocitos T supresores. Siempre se realiza una PCR cualitativa para ver si hay algún tipo de virus y cuando hay algún tipo de virus se hace una PCR cuantitativa y se le hace carga viral, digámoslo así, propiamente dicha, para mirar la cantidad de virus que hay ahí. Entonces, vamos con el primer cuadro clínico. Buscamos, y en realidad esta charla lo que hace, lo que pretende es buscar las miocarditis no infecciosas que tienen un tratamiento específico, probablemente inmunosupresor, porque es lo que necesitamos saber para hacer un tratamiento oportuno y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y el diagnóstico que generalmente nos impacta más es la miocarditis de células gigantes. La describieron por primera vez en 1905. La incidencia es bastante escasa, en donde solo se encuentra un 0.007 por cada 100 pacientes por cada año, y la edad promedio de estos pacientes es de 42 años, si bien las descripciones hablan de edades que van desde 16 hasta 69 años, el curso en la enfermedad es más bien rápido, desde la aparición de los síntomas hasta la muerte, un trasplante cardíaco o terapia de soporte en UCI va de solo 3 semanas. La presentación clínica está dominada por una falla cardíaca. Generalmente estos pacientes nos llegan con fallas cardíacas congestivas, bastante disnea, un 14 al 29% taquicardias ventriculares, bloqueos auriculoventriculares en algunas otras series descritas hasta un 31%, hablamos de bloqueos de alto grado o disociación auriculoventricular como llamaban antiguamente, o pacientes que simulan un síndrome coronario agudo 5-8% con cateterismos normales que hacen disfunción sistólica severa y que nos quedamos sin causa. No hay ninguna predilección por el sexo de los pacientes, tanto hombres como mujeres se afectan por igual, pero sí es importante recordar que en la miocarditis de célula gigante se asocia hasta en un 20% con enfermedades autoinmunes, entre ellas enfermedad celíaca, la tiroiditis, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide, entre otros. Rara vez se asocia, pero puede pasar de que lo encontremos asociado a un timoma o un linfoma, y son cosas que tenemos que buscar. Hay que hacer un panel dirigido para buscar las enfermedades autoinmunes. Hay que hacer un esfuerzo por encontrar estos tumores que puede ser una presentación paralelo centinela y nosotros estarlo pasando por alto. En general, la fisiopatología que se acepta es que hay una noxa, no entendemos cuál, no sabemos realmente qué es lo que pasa, pero de alguna forma hay una sensibilización y comienza a aparecer una respuesta autoinmune contra la miocina, lo cual es un criptoantígeno, es decir, la miocina es una proteína propia, pero de alguna forma estos miocitos la exponen, bien sea por necrosis, por alguna noxa que desconocemos, se expone al sistema inmune, se presenta como un antígeno y se genera una respuesta autoinmune contra esa miocina. No todos los pacientes que hacen necrosis del miocardio terminan haciendo reacción autoinmune contra la miocina.
Eso habla que hay alguna predisposición genética de estos pacientes para hacer una miocarditis de células gigantes. Se cree que hay una disregulación de los linfocitos T, hay algún problema genético que permite que los linfocitos T generen una respuesta inmune contra la miocina y no la toleren, no la inmunotoleren, si se puede llamar de esta forma. Es cierto que unos reportes han encontrado PCRs positivas contra virus B19 o parvovirus B19 coxsackie-virus, pero no se ha logrado encontrar partículas virales o virus propiamente dichos cuando hacemos microscopía electrónica de las miocarditis de células gigantes, lo cual habla que una de dos, o se tratan de muestras contaminadas o se trata probablemente de pacientes que en algún momento tuvieron infecciones por este par de virus que terminaron generando una lesión, una necrosis, expusieron o hicieron una exposición, perdón, de miocina y terminaron generando una respuesta autoinmune. Cuando les hacemos explante a estos pacientes o biopsia endomiocárdica encontramos las células gigantes, que son células multinucleadas, pero cuando el paciente fallece encontramos corazones, o cuando explantamos ese corazón para hacer un trasplante encontramos corazones que generalmente tienen ventrículos dilatados y que habitualmente tienen parches, zonas parcheadas amarillas que hablan de fibrosis. Se genera no solo inflamación en parches, sino que también se genera zonas de fibrosis, que estas fibrosis y las células inflamatorias en parches se comportan como mecanismos de reentrada que favorecen las taquicardias ventriculares, una presentación que se ve en el 12 al 29, 14 al 29% de los casos, siempre que encontramos una cardiopatía aguda que nos lleva al paciente rápidamente a choque cardiogénico, que el cuadro esté dominado por taquicardias ventriculares sin ninguna otra causa clara, pensemos en las miocarditis de células gigantes. La mayoría de las miocarditis de células gigantes se pueden diagnosticar mediante la biopsia endomiocárdica, el 54% de los casos, sin embargo, hasta un 23% de los casos de los pacientes fallecen sin un diagnóstico y el diagnóstico se hace mediante la autopsia. Y otro porcentaje menos frecuente se hace mediante el análisis de los corazones explantados cuando hacen un trasplante cardíaco a estos pacientes con urgencia cero, y un porcentaje mucho menor se hace cuando les poseen un dispositivo de asistencia ventricular y se obtiene una biopsia de esos pacientes. La sensibilidad de la biopsia endomiocárdica no es tan alta como nosotros pensamos, aunque es el gold estándar, la sensibilidad es solo el 68 al 80%, y esto habla que como el compromiso es por parches, depende de a dónde apuntemos el bióptomo para poder tomar la muestra. Entonces, como es parche, a veces somos tan de malas que tomamos una muestra de tejido sano. Macroscópicamente, pues se observa lo que mencionamos, corazones que están dilatados, con aumento de la masa ventricular, hipertrofias excéntricas, parches amarillos que hablan de fibrosis y crecimiento biventricular. El compromiso auricular es más bien raro, solo el 0.5 al 1.3% de los casos hacen compromiso netamente y confinado a las aurículas. Sin embargo, cuando hay una miocarditis de células gigantes confinado a las aurículas, si bien las dilatan y el cuadro clínico está dominado por taquicardias supraventriculares, fibrilación auricular, fluteo auricular, el pronóstico de estos pacientes con miocarditis de células gigantes es mucho mejor que el paciente que hace una miocarditis de célula gigante confinada propiamente al ventrículo, que es lo que encontramos en la gran mayoría de los pacientes. Es decir, que cuando encontramos una miocarditis que se trata de una miocarditis de células gigantes y que el compromiso es más auricular, que es lo que se conoce como AGCM, el pronóstico tiende a ser mejor. Estos pacientes tienen mejor sobrevida con tratamiento médico estándar. Y luego, ¿qué encontramos en la histología de estos pacientes? Entonces, en corte de bajo poder encontramos mucho infiltrado mononuclear, un parche inflamatorio intercalado con células de miocitos normales, pero que también pueden estar infiltrados como mononucleares. Si acercamos más a un poder medio de esta microscopía óptica, con tinción de hematoxilina eosina, encontramos las células multinucleadas. Vea que esto parece una célula gigante, pero realmente es un complejo de células inflamatorias que se han digamos que se han unido hasta generar la imagen de una célula multinuclear gigante, que la característica es que se observa, y donde hay que buscarlas es en la periferia de la lesión inflamatoria. Ahí es donde encontramos nuestras células gigantes multinucleadas. Sin embargo, no solo se observan células multinucleadas y un infiltrado monocítico que cumple los criterios de enfermedad de ELA, sino que vean lo que nos señalan estas cabezas de flechas eosinófilos. Y esto habla que la miocarditis de células gigantes en las primeras fases, en las primeras 2 semanas, el cuadro está dominado por los criterios de Atlas, un infiltrado de células mononucleares probablemente a expensas de linfocitos T, sino que también encontramos
eosinófilos, los cuales no necesariamente hacen el diagnóstico de una miocarditis eosinofílica. Ojo con eso, los pacientes con miocarditis de células gigantes pueden tener eosinófilos degranulados intactos en los cortes histológicos, no necesariamente es una endocarditis, es una miocarditis, perdón, eosinofílica. Entonces, y eso se da en las primeras 1 a 2 semanas. Así que si encontramos poquitos eosinófilos, no hay que apresurarnos a hacer el diagnóstico de una miocarditis eosinofílica, puede ser la fase inicial de una miocarditis de células gigantes. Entonces aquí vemos las células multinucleadas gigantes y aquí vemos los eosinófilos intactos. Entonces es una causa frecuente de miocarditis, casi invariablemente fatal si no hacemos nada, o termina en trasplante en urgencia cero sin un tratamiento adecuado. Usualmente se presenta como una miocarditis fulminante, y a pesar de que le hagamos un trasplante a esos pacientes recurren hasta un 20 al 25% de los aloinjertos, es decir, nosotros si le ponemos toda la terapia y lo llevamos a un trasplante cardíaco, el 20 al 25% de esos trasplantes cardíacos vuelven a ser una miocarditis de célula gigante, lo cual es bastante frecuente, en especial si suspendemos el tratamiento inmunosupresor. Estos pacientes no deberían suspender el tratamiento inmunosupresor en lo posible. Y el cuadro clínico está dominado por la cardiopatía, por la disfunción sistólica y por la taquicardia ventricular, los bloqueos auriculoventriculares. Siempre sospechar en toda miocarditis fulminante del adulto joven con cuadro clínico que tenga taquicardias ventriculares o bloqueos auriculoventriculares en menores de 60 años. El denominador común y la norma es que el diagnóstico sea tardío, lamentablemente. Puede tardar el diagnóstico hasta 1 o 2 semanas, hasta 3 semanas, y habitualmente los hallazgos histológicos de la miocarditis de células gigantes aparecen después de 1 a 2 semanas. Es decir, esas células multinucleares tanto patognomónicas de nuestra enfermedad pueden tardar 1 a 2 semanas después de la miocarditis aguda para hacer toda la manifestación. Las biopsias en etapas tempranas recuerdan la miocarditis eosinofílica. Cuidado con no apresurarnos a hacer el diagnóstico diferencial de una vez. Y la sarcoidosis también puede hacer infiltración eosinofílica al principio. Sin embargo, no hay granulomas no necrotizantes. Y esto habla de que probablemente la forma de hacer el diagnóstico diferencial con la sarcoidosis cardíaca. El tratamiento es bastante controvertido, nuevamente, y no quiero ser redundante, pero el tratamiento es de una falla cardíaca con fracción de eyección reducida y de un choque cardiogénico, como veremos en la siguiente charla de miocarditis fulminante. Entonces se le arranca todo el tratamiento vasopresor, inotrópico, trasplante cardíaco si necesario, dispositivos de asistencia ventricular. Pero hablando propiamente de las miocarditis de células gigantes, ¿qué podemos hacerle aparte de todo eso que ya conocemos? Y es una terapia inmunosupresora. Vea las distintas formas de tratamiento que le dan a los pacientes en las distintas series de casos, y esto habla que no hay un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego como estamos acostumbrados a ver en cardiología y medicina interna, sino que lo que tenemos, la evidencia que tenemos es lo que la gente le hace cuando las encuentra en las distintas revisiones de caso, y la gran mayoría concuerda con que prednisolona, acetoprina y ciclosporina, luego el estudio SCIT, es el tratamiento más aceptado para esta clase de patología. Entonces lo que hacemos es que le dejamos habitualmente prednisolona 1 miligramo por kilo por día durante un mes, aunque si el cuadro está bastante severo, algunos recomiendan metilprednisolona, pulsos de 1 miligramo por kilo por día por 3 días. Bueno, no lo podríamos llevar a un pulso, ¿no? Pero sí dosis bolos de 1 miligramo por kilo por día por 3 días. Y comenzamos a destetar después del mes. Y comenzamos a titular a la baja, destetar a estos pacientes de corticoide. Después del mes le vamos bajando cada mes 10 miligramos a esa dosis hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 5 a 10 miligramos al día. ¿Cuándo lo suspendemos? No hay un consenso de los expertos de cuándo suspender el corticoide de mantenimiento. Lo que sí se sabe es que algunos pacientes, cuando suspenden el corticoide de mantenimiento, suelen hacer una recurrencia en esa ocasión fatal. Y es por eso que algunos dicen que no deberíamos suspender el tratamiento corticoide en lo posible. La cetoprina se arranca con un tratamiento de 1 a 2 miligramos por kilo por día hasta un mes, y luego comenzamos a destetarlo hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 1 miligramo por kilo por día, sin tener claro conocimiento de cuándo suspenderlo o evitarlo. Y recordar que la ciclosporina se asocia más o menos un 20% de lesión renal aguda. La mayoría de los pacientes reciben dosis de inicio de 175 miligramos y a los 3 meses terminan a destetarlo a 150 miligramos y continúan así a lo largo de la vida sin tener nuevamente una causa clara de cuándo podemos suspender esta terapia.
De cualquier forma, la miocarditis de célula fulminante es una enfermedad generalmente fatal y la mayoría de los pacientes terminan haciendo al año una sobrevida del 77%, a los 2 años 66% y a los 5 años 63%. Si de pronto ustedes han estado pendientes de las guías de falla cardíaca y falla cardíaca avanzada se considera un pronóstico de candidato a trasplante los que tienen una sobrevida estimada menor a un 80%. Estos pacientes se comportan como una falla cardíaca avanzada y la sobrevida de ellos, a pesar de la terapia inmunosupresora, no es tan buena a lo largo del tiempo. Por eso es que hay que arrancar un tratamiento inmunosupresor de forma temprana. Suspender la terapia inmunosupresora a largo plazo ha resultado en casos fatales. La sobrevida de ellos no supera un 80% al año y generalmente los pacientes terminan recibiendo un trasplante a lo largo del tiempo. Luego pasamos a la sarcoidosis cardíaca, es otra enfermedad realmente rara entre la sarcoidosis que es una enfermedad autoinmune de la cual desconocemos claramente el antígeno, habitualmente como puede comprometer muchos órganos desde el vaso, el hígado, los pulmones, la piel, inclusive puede haber compromiso ocular. Y la sarcoidosis, hablando propiamente de lo que nos atañe, que es la sarcoidosis cardíaca, ocurre solo en 5% de los pacientes que se les hace el diagnóstico de sarcoidosis. El cuadro clínico característico son pacientes que nos hacen arritmias. Entonces, pacientes que tienen ya el diagnóstico de sarcoidosis cardíaca y que nos consultan por palpitaciones, síncope, falla cardíaca o bloqueos auriculoventriculares son los pacientes en que tenemos que pensar en una sarcoidosis cardíaca. El compromiso sistólico del ventrículo izquierdo marca el pronóstico, como los pacientes con FACE menor al 45% tienen desenlaces 46-40% a 2 años. La terapia inmunosupresora y los cardiofibriladores implantables son los tratamientos razonables para este tipo de patología. Ya recordemos que en la sarcoidosis la piedra angular de la enfermedad y lo que tenemos que tener en mente es que es una enfermedad granulomatosa. Son granulomas no necrotizantes de etiología autoinmune con un antígeno desconocido. Requiere una susceptibilidad genética. No sabemos realmente qué tipo de gen, es decir, no es una enfermedad de una mutación puntual que la genera, pero sí hablamos de que hay una susceptibilidad genética de alguna forma, siendo toda vez que los pacientes generalmente son de descendencia afroamericana y en general descendencia de Europa del Norte. Y la edad promedio de estos pacientes es de 15 a 70 años cuando se les hace el diagnóstico. Aunque la sarcoidosis suele ser un compromiso multisistémico y podemos encontrar sarcoidosis cardíaca con cualquier tipo de compromiso, lo cierto es que el 90% de los pacientes que hacen algún compromiso cardíaco por sarcoidosis tienen algún grado de compromiso pulmonar. Y eso es importante porque cuando hagamos el enfoque de estos pacientes siempre hay que tomarle una imagen de pulmón, porque encontramos imagen de pulmón sugestiva, bien sea radiografía torácica o TAC de alta resolución sugestiva de sarcoidosis cardíaca, de sarcoidosis, pues tenemos que pensar en la sarcoidosis cardíaca. El 16 al 34% de los bloqueos auriculoventriculares en menos de 60 años son por una sarcoidosis cardíaca. Ojo con eso, paciente que tenga bloqueos auriculoventriculares de causa no clara y que tenga menos de 60 años, pensar siempre en una sarcoidosis cardíaca. La incidencia y prevalencia son bastante variables y depende del área geográfica. Recordemos que hay una susceptibilidad en la población afroamericana y la población de Europa del Norte, así que dependiendo de donde hagamos el estudio encontraremos más o menos sarcoidosis cardíaca, pero la prevalencia en la sarcoidosis entre las distintas sarcoidosis de sarcoidosis cardíaca es bastante variable. Encontramos porcentajes tan bajos como 13% en algunos estudios hasta porcentajes tan altos como 54.9% en estudios de Francia. Entonces la prevalencia es bastante variable porque depende del tipo de estudio y el criterio diagnóstico que utilicemos. Entonces hay que entender la fisiopatología de la sarcoidosis cardíaca. Es una enfermedad autoinmune granulomatosa que poco a poco va comprometiendo en especial los ventrículos y los estadios iniciales se caracterizan por pequeños parches de compromiso bivasal, ¿cierto? Entonces ve aquí cómo se va comenzando a aparecer esa enfermedad, esa miocarditis que va progresando de bases hacia el ápice y que generan habitualmente grandes áreas de compromiso septal a medida que va pasando el tiempo. Y acuérdense que por esa unión auriculoventricular y el septum es por donde pasa el nodo auriculoventricular y el sistema de His-Purkinje. Entonces, si hay un compromiso allí
de miocarditis y probablemente fibrosis e inflamación, terminan comprometiendo el nodo auriculoventricular, terminan generando bloqueos auriculoventriculares antes de los 60 años. Recuerden ese tip para hacer ese diagnóstico de forma oportuna, y poco a poco va haciendo un compromiso y cicatrices, las cuales marcan mecanismos de reentrada y taquicardias ventriculares que son refractarias a tratamientos antiarrítmicos e inclusive a tratamientos por ablación electrofisiológica, y por eso son tratamientos que son difíciles de marcar, difíciles de controlar mediante tratamiento médico, y muchas veces requieren cardiofibrilosis implantables. Y en estadios ya finales hay áreas extensas de compromiso tanto del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, y habitualmente se manifiestan como fallas cardíacas, bloqueos auriculoventriculares y taquicardias ventriculares que no ceden tan fácilmente a la terapia antiarrítmica o de ablación, y por eso muchos de ellos terminan requiriendo un cardiofibrilador implantable. Recuerden, pacientes menores de 60 años con diagnóstico o no de sarcoidosis previo, que tengan bloqueos auriculoventriculares o taquicardias ventriculares por reentrada, siempre es importante buscar la sarcoidosis cardíaca. Estas taquicardias ventriculares por reentrada se relacionan con cicatrices y fibrosis, por eso es que son tan difíciles de tratar en la práctica diaria. Y hablando de esa ritmogenicidad de la sarcoidosis cardíaca, hay que comentar que el cuadro clínico se caracteriza por conducciones intraventriculares lentas. En este mapeo electrofisiológico de velocidades de conducción intraventriculares, este es más un ventrículo derecho, se observan como normalmente, si este fuera un estudio normal, la velocidad de conducción intracardíaca de potenciales de despolarización y de impulsos cardíacos debe ser a mayor o igual a 1.5 metros por segundo. Si eso es así, el ventrículo aparece coloreado de morado. Pero vean este ventrículo derecho, que no es morado, de hecho es rojo. Todo lo que sea rojo, amarillo, verde tiene velocidades de conducción menores a 1.5 metros por segundo. Eso habla que los pacientes hacen un compromiso extenso miocárdico de miocarditis, de necrosis, de fibrosis y de cicatrices, lo cual lo podemos ver en el estudio electrofisiológico. Y si bien es cierto que estos pacientes son refractarios a las ablaciones electrofisiológicas, también es cierto que el estudio electrofisiológico nos permite para encontrar las mejores zonas para hacer una biopsia endomiocárdica, y por eso más adelante veremos la recomendación para realizarlo. Entonces, en la biopsia endomiocárdica encontraremos granulomas no necrotizantes en las áreas de compromiso. El electrocardiograma rara vez es anormal, es decir, podemos encontrar electrocardiogramas normales o inespecíficos, y es anormal y patognomónico menos del 3.4% al 8.4% de los casos de sarcoidosis cardíaca silenti, en donde encontramos fragmentación del QRS, es decir, encontramos RSRs generalmente, o dos Rs en el mismo complejo QRS. Bloqueos de rama derecha, aunque también podemos encontrar bloqueos de rama izquierda. Los bloqueos de rama derecha son mucho más frecuentes que los bloqueos de rama izquierda, y habitualmente encontramos algún grado de bloqueo auriculoventricular. Sin embargo, es muy frecuente encontrar bloqueos de alto grado en pacientes jóvenes. Siempre nos tenemos que apoyar de otras clases de imágenes, como por ejemplo el ecocardiograma, que si bien es cierto que no hay ningún hallazgo patognomónico de sarcoidosis cardíaca, a veces es frustrante, el ecocardiograma sí nos sirve para buscar diagnósticos diferenciales, y hay algunos hallazgos que nos pueden sugerir la sarcoidosis cardíaca, como el adelgazamiento basal de las paredes ventriculares, el engrosamiento basal septal, trastornos segmentarios de la contractilidad que no respetan territorios vasculares, o aneurismas ventriculares. En nuestro medio, Latinoamérica, si encontramos aneurismas ventriculares, siempre hay que descartar enfermedad de Chagas. Algunos hablan de que si bien es cierto que el ecocardiograma es bastante inespecífico para poder hacer el diagnóstico de sarcoidosis cardíaca, el strain longitudinal en pacientes que ya con el diagnóstico de sarcoidosis cardíaca nos podría ayudar a hacer un diagnóstico temprano, estimar un riesgo de muerte súbita e implantar dispositivos de cardiofibriladores implantables de forma temprana. La radiografía de tórax y las imágenes del pulmón siempre hay que hacerlas, recordando que el 90% de los pacientes con sarcoidosis cardíaca presentan algún grado de compromiso pulmonar. Aunque es cierto, y uno podría estar tentado a decir que si la radiografía o el TAC de alta resolución es normal, es poco probable estar enfrente de una sarcoidosis cardíaca. Lo cierto es que esto no lo recomiendan los expertos como una recomendación de calidad, es decir, el hecho que encontramos un TACAR, una radiografía todo es normal, no podemos descartar mediante esas imágenes el compromiso cardíaco. No podemos hacer la asociación de que como no tiene compromiso pulmonar es poco probable una sarcoidosis cardíaca.
Y aparece la resonancia cardíaca, la cardioresonancia, en donde, si bien es cierto que no existe un hallazgo o un patrón patognomónico, suele ayudarnos a determinar y diferenciar entre fibrosis y cicatrices versus miocarditis activa. Siempre encontramos el compromiso subepicárdico característico de las miocarditis, ¿cierto? Compromiso subepicárdico, en este caso es un compromiso anteroseptal y septal inferior habitualmente. Vean que el compromiso sí es con un realce y una hiperintensidad subepicárdica, y que cuando lo llevamos combinamos la resonancia magnética con un PET con marcación con fluorodesoxiglucosa, habitualmente encontramos las áreas con miocardio activo, que nos serviría para determinar el riesgo de muerte súbita y además para determinar el área donde podemos hacer una biopsia y tener mayor probabilidad de éxito. El diagnóstico de la sarcoidosis cardíaca no es difícil. Lo que podemos hacer es de dos formas el diagnóstico. El primero es que el paciente nos llegue con una miocarditis aguda, fulminante o con compromiso hemodinámico y que necesitamos hacerle una biopsia endomiocárdica y que encontremos esos granulomas que son no calcificantes y que habitualmente nos hace el diagnóstico. Entonces, la primera forma de hacer el diagnóstico es con una biopsia que nos diga que tiene sarcoidosis cardíaca. Fácil. La otra forma es que haya un paciente con una sarcoidosis cardíaca ya diagnosticada, ¿cierto? Que el paciente le podamos hacer diagnóstico de sarcoidosis cardíaca de alguna otra forma y que además tenga una falla cardíaca que mejore a la terapia con prednisolona con corticoides, es decir, que nosotros tengamos un paciente con sarcoidosis que tenga taquicardias ventriculares, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, bloqueos ventriculares que mejoren con la terapia con esteroides, es un criterio diagnóstico, o que tenga una falla menor del 40% sin ninguna otra causa, por ejemplo, que no tenga enfermedad coronaria, amiloidosis, cardiopatías hipertróficas, que tenga taquicardias ventriculares o taquicardias sostenidas inducidas o espontáneas que no podamos explicar de ninguna otra forma, bloqueos auriculoventriculares de alto grado en el escenario de sarcoidosis, o que tenga los hallazgos habituales en resonancia magnética o resonancia más PET de miocarditis, podemos hacer el diagnóstico en la sarcoidosis cardíaca. La biopsia de las sarcoidosis cardíacas silentes solo detecta un 25% de los granulomas no calcificantes y se recomienda siempre hacer un estudio electrofisiológico o una cardioresonancia para mejorar el punto donde vamos a hacer la biopsia. Es decir, si el paciente está estable y la condición no lo permite, antes de hacer la biopsia deberíamos hacer un mapeo electrofisiológico o hacer una resonancia con PET para poder lograr identificar mejor el área con sarcoidosis o con miocarditis activa y biopsiar sobre esa zona, lo cual aumentaría la sensibilidad de un 25 a un 50%. El tamizaje de la sarcoidosis cardíaca no se hace con resonancia magnética. Siempre es importante hacer una técnica completa preguntándole al paciente síntomas de falla cardíaca, síncopes, presíncopes, palpitaciones o un electrocardiograma anormal o ecocardiogramas anormales o Holter electrocardiograma anormal. Si el electrocardiograma es normal, si el ecocardiograma es normal, si el Holter es normal y el paciente es asintomático cardiovascular, no hay necesidad de hacer una cardioresonancia porque la sensibilidad para toda esa normalidad es de un 100%. Si el paciente no tiene síntomas, si los estudios de tamizaje electro, eco y Holter electrocardiográfico son normales, podemos descartar sarcoidosis cardíaca sin necesidad de hacer biopsia o resonancia magnética. Y siempre es importante recordar que estos pacientes responden mucho a la terapia con corticoides, toda vez que los bloqueos auriculoventriculares de alto grado, las taquicardias ventriculares, la fracción de eyección reducida pueden mejorar con corticoides. Por eso todo paciente con sarcoidosis cardíaca, todo paciente con sarcoidosis, hay que preguntarles por síntomas cardiovasculares y siempre pedirle, así el paciente esté asintomático, electrocardiograma, ecocardiograma y probablemente Holter electrocardiográfico. Entonces, si un paciente se nos presenta con un bloqueo auriculoventricular de alto grado, MOVIS, grado 2, MOVIS 2 o grado 3, esos pacientes van a una terapia con prednisolona y un marcapasos, probablemente. Y si se nos presenta estos pacientes con taquicardias ventriculares y les podríamos hacer a estos pacientes una resonancia con PET scan para mirar si tiene una miocarditis activa, es decir, si hay hipercaptación con fluorodesoxiglucosa. Podemos iniciar una terapia inmunosupresora porque podemos atribuir las taquicardias ventriculares o las taquiarritmias a la sarcoidosis y esperar que haya una mejoría.
Sin embargo, es importante entender que a pesar de que le hagamos una resonancia, un estudio electrofisiológico nos muestre trastornos de conducción o puedan inducir taquiarritmias o la resonancia nos muestre miocarditis activa con captación de fluorodesoxiglucosa como lo vemos en diapositivas pasadas, siempre es importante tener en cuenta que a pesar de que encontremos eso y le iniciemos terapia corticoide y sabemos que esto va a mejorar mucho el cuadro clínico, aún así si el paciente tiene indicación de marcapasos o una fracción de eyección reducida o taquiarritmias ventriculares, aún así tiene indicación de ponerle un CDI. Además, si el paciente por un bloqueo auriculoventricular tiene sarcoidosis cardíaca así sea silente, además del marcapasos deberíamos implantarle un cardiofibrilador porque esos pacientes tienen predisposición a taquiarritmias y si le vamos a poner marcapasos de una vez hay que poner el cardiofibrilador en este escenario. Y vean estos escenarios tan curiosos como que si un paciente tiene sarcoidosis cardíaca y tiene, por ejemplo, una indicación de marcapasos, como ya lo mencionamos, hay que poner CDI, tenga o no taquicardias ventriculares demostradas. Si el paciente no le hemos logrado demostrar taquicardias ventriculares mediante Holter o algún estudio, pero nos está haciendo síncopes a repetición y esos síncopes clínicamente nos dan la impresión que es por taquicardias ventriculares o etiología arritmogénica, hay que poner un cardiofibrilador implantable en el escenario de sarcoidosis cardíaca. O si le logramos inducir taquiarritmias ventriculares de alguna forma, hay que ponerle un cardiofibrilador implantable. También es importante poner cardiofibriladores implantables a todo paciente que tenga una fracción de eyección menor del 35% a pesar de la terapia con corticoide que no mejore, o pacientes que tengan fracciones de eyección del 36 al 49% y o una fracción de eyección del ventrículo derecho menor al 40% a pesar de la terapia inmunosupresora óptima, pero que persista con síntomas de falla cardíaca a pesar de la terapia inmunosupresora, deben ir a un cardiofibrilador implantable, es decir, pacientes que tienen fracción de eyección mid-range o rango intermedio o ventrículos derechos con fracción de eyección reducida a pesar de la terapia médica óptima, y terapia además inmunosupresora deben ir a un cardiofibrilador implantable así no hayamos documentado una taquiarritmia ventricular. Es importante recordar que los pacientes cuando tienen una falla cardíaca o una sarcoidosis cardíaca, ellos muchas veces hacen taquicardias ventriculares. Cuando nos hacen taquicardias ventriculares, la primera línea de tratamiento es la terapia inmunosupresora, la segunda línea son los antiarrítmicos tipo amiodarona y la tercera línea, si bien puede ser un estudio electrofisiológico que casi siempre se terminan pidiendo porque además lo que le dice el sitio donde podemos biopsiar a estos pacientes, hay que recordar que más o menos un 44 a 75% de los pacientes con taquiarritmias ventriculares secundarias a sarcoidosis cardíacas vuelven a recurrir a pesar de que les hagamos ablación. Es decir, estos son taquicardias ventriculares que son refractarias a terapias antiarrítmicas e inclusive refractarias a la ablación por estudios electrofisiológicos. Así que estos pacientes hay que pensarlos de forma temprana e implantarles un cardiodefibrilador. ¿Cómo le hacemos la terapia inmunosupresora? Siendo cierto que los pacientes con sarcoidosis cardíaca mejoran mucho con terapia inmunosupresora, pero es importante saberla poner. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico de sarcoidosis cardíaca y tenemos indicación de terapia inmunosupresora, que es siempre, le ponemos prednisolona 0.5 miligramos por kilo por día vía oral y se la continuamos por 2 a 3 meses. A los 2 a 3 meses, con una dosis máxima de 40 miligramos. A los 3 meses le repetimos la resonancia con PET scan, ¿cierto? Y miramos si el paciente todavía sigue con miocarditis activa, es decir, que siga captando fluorodesoxiglucosa, que lo notamos aquí con estas imágenes de hipercaptación, ¿cierto? Si seguimos viendo imágenes de hipercaptación, sigue activa sarcoidosis, lo que podemos hacer es adicionar metotrexate y continuar por 3 meses más la terapia corticoide hasta que desaparezca la miocarditis activa o hasta que desaparezca y consideremos que ya no hay una captación anormal de fluorodesoxiglucosa, probablemente este paciente ya entró en una fase de remisión de su sarcoidosis cardíaca. Comenzamos a destetarle la prednisolona cada mes 10 miligramos hasta llegar a una dosis de 0.2 miligramos por kilo por día, esto es habitualmente 5 a 10 miligramos bioral cada día y lo continuamos así durante 9 meses. Sin embargo, cuando ya hay una remisión hay que repetir la resonancia a los 3 meses después de haber terminado el tratamiento, es decir, el tratamiento corticoide son 3 meses a una dosis plena. Si entró en remisión le damos 9 meses más de terapia corticoide, pero generalmente después del tercer mes comenzamos a destetarlo
Cada mes le vamos bajando 10 miligramos hasta que quedemos con 5 o 10 miligramos bioral al día o 0,2 miligramos por kilo. Completamos 9 meses más, es decir, completamos el año de corticoides. Le suspendemos a los 12 meses el corticoide y le volvemos a hacer una resonancia a los 3 meses buscando que entre en remisión en ese paciente. Si hubo una remisión de la sarcoidosis cardíaca, pues debemos hacerle un seguimiento bastante estricto con ecocardiogramas y electrocardiogramas a los 6, 12, 24 y 36 meses. Y si aparece algún tipo de trastorno de conducción eléctrica o aparece disfunción sistólica o algún nuevo hallazgo del ecocardiograma, repetimos la resonancia magnética con PET y volvemos a iniciar nuestro algoritmo de inmunosupresión si presentamos una recaída. Si a los 3 meses esa resonancia después del año de corticoides, a los 3 meses de haber suspendido el corticoide aparece una recaída, hay que reiniciar la terapia inmunosupresora, en este caso considerar adicionar metotrexate o algún otro tipo de terapia inmunosupresora y comenzar a hacer un seguimiento como habíamos planteado previamente y en esta ocasión comenzar a plantearnos que este paciente se quedó inmunosuprimido de por vida. Continuamos con otra forma de miocarditis y en este caso hablaremos de la miocarditis eosinofílica. Este diagnóstico tan bonito, esta enfermedad digamos tan curiosa y tan interesante, afortunadamente es bastante infrecuente. En realidad no es solo un tipo de miocarditis, la miocarditis eosinofílica son un conjunto de miocarditis, un conjunto de enfermedades que hacen que haya una hipereosinofilia, que se terminan infiltrando el miocardio independientemente de la causa y terminan generando un daño del miocito y generando una miocarditis y terminando en un desenlace probablemente fatal o de trasplante. Su presentación es bien variable, desde aguda hasta crónica, desde asintomática hasta el choque cardiogénico. Cuando el paciente está en una fase aguda, con toda la manifestación de falla cardíaca y choque cardiogénico, hablamos de una miocarditis eosinofílica necrotizante. En cambio, si el paciente tiene una presentación más bien crónica, con una falla cardíaca que va progresando en un paciente con síndrome de eosinofilia o con una eosinofilia clara, hablamos de una cardiopatía de Loeffler. El diagnóstico habitualmente, si bien es cierto que el gol estándar es con una biopsia endomiocárdica, no siempre estos pacientes les hacen biopsia endomiocárdica y hay algunos que se atreven a hablar de miocarditis eosinofílica si usted tiene eosinofilia sostenida a lo largo del tiempo, con una troponina positiva, con una resonancia magnética que le muestre una miocarditis. Ahí puede usted hacer el diagnóstico de miocarditis eosinofílica presuntivo. Sin embargo, con estándar realmente la biopsia endomiocárdica, ya veremos por qué es tan importante. Hay una incertidumbre dada la pobre evidencia. Esta enfermedad es muy infrecuente, tan infrecuente que no hay estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, tan infrecuente que no sabemos con estudios retrospectivos a gran escala cómo se comporta la enfermedad y la mayoría de los estudios se basan reuniendo todos los reportes de casos hasta la época y comenzando a mirar cómo se comportaron, pero no es una enfermedad como estamos acostumbrados a ver que sacan 5.000 pacientes y pueden comenzar a mirar cuántos son la edad promedio, cómo es toda la sintomatología, no, se basa en todos los reportes de casos que hay a nivel histórico y por eso hay mucha incertidumbre en cuanto a su comportamiento, en cuanto al pronóstico y en cuanto al tratamiento propiamente dicho. Tan infrecuente es, o más bien tan subdiagnosticada, que solo se observan un 0,5% de las autopsias de miocarditis y 0,1% de las biopsias endomiocárdicas por algún grado de indicación. Recordemos cosas básicas como que los eosinófilos son leucocitos que miden de 12 a 15 micras. Habitualmente son leucocitos que se estimulan por la interleucina 5 y por los linfocitos T helper. Generalmente hay rangos normales a nivel de sangre periférica que van del 3 al 5% de todos los leucocitos, según la revisión donde usted lo quiera leer, del 100 a 400 es el número normal, pero el número más ampliamente considerado normal es de 100 a 500 por milímetro cúbico. Y algo mucho más importante es que son, obviamente con su nombre lo dice, eosinófilos. En la tinción de hematoxilina eosina aparecen como una tinción roja y esa tinción roja lo dan los gránulos que contienen hidrolasas
proteínas catiónicas básicas, importantísima para hablar de la fisiopatología de la miocarditis eosinofílica, proteínas mayores básicas, neurotoxinas, peroxidasas, factor tisular para hablar de la fisiopatología. Hay unos rangos de eosinofilia que tenemos que conocer y es que el rango normal va de 100 a 500 por milímetro cúbico, eosinofilia leve se considera toda eosinofilia menor a 1500, moderada de 1500 a 5000 y severa mayor a 5000. Siempre es importante mencionar que siempre que tengamos más de 5000 eosinófilos en sangre periférica, esto nos habla y ya a partir de ese rango ya podemos decir que hay algún tipo de lesión del miocardio porque son altamente tóxicos para el miocardio esa cantidad de eosinófilos. Sin embargo, hay que recordar que el hecho de que haya una infiltración del miocardio por eosinófilos no solo depende de que haya un número exagerado de eosinófilos en sangre periférica, sino también hay que hablar de que para que un eosinófilo infiltre el miocardio requiere todo un engranado de una respuesta y una cascada inflamatoria de citoquinas. Toda vez que un eosinófilo y todo leucocito para migrar no requiere simplemente un número exageradamente alto y que migre por diferentes concentraciones, no, sino que para que el eosinófilo pueda migrar desde el vaso hasta el tejido extracelular, requieren, recuerden, de un anclaje y una adherencia al endotelio vascular, un rolling o un un movimiento a través de un movimiento en forma de rollo que hacen los eosinófilos y una migración desde el endotelio y una extravasación hacia el tejido extracelular o extravascular que habla de una respuesta, una cascada de quimiotaxis que hacen que el eosinófilo se extravase e infiltre los distintos tejidos. Todo esto se los digo para que entiendan que la miocarditis eosinofílica no requiere simplemente de un número exagerado de eosinófilos, sino una respuesta inflamatoria previamente establecida que hace que el eosinófilo migre al tejido extravascular a nivel del miocardio y se degranule y comience a destruir todos los miocitos que encuentre a su paso. Entonces, unos datos curiosos que nos interesan. La miocarditis eosinofílica es un conjunto de síndromes, no es solo una enfermedad, sino son muchas enfermedades que ocasionan hipereosinofilia o aumento de los eosinófilos a nivel de sangre periférica que terminan infiltrando el miocardio. Entonces encontramos desde causas raras como por ejemplo infecciones parasitarias, polingitis con granulomatosis y eosinofilia, síndromes hipereosinófilos, pero lo que sí es cierto es que la gran mayoría de las miocarditis eosinofílicas se dan por reacciones de hipersensibilidad a medicamentos o por alguna causa que no conocemos, causa rara. Otras causas un poco menos frecuentes, pero que no podemos pasar por alto, la polingitis con granulomatosis eosinofílica, esta es la que encontramos, todos conocemos como vasculitis de Churri-Strauss, o el síndrome hipereosinófilo, que el diagnóstico es esas hipereosinofilias que duran más de 6 meses sin una causa clara, pero que hacen algún tipo de compromiso de órgano. La sobrevida de ella es bastante variable al tratarse del desenlace de muchas enfermedades, de un conjunto de enfermedades, hacen que el pronóstico sea variable y depende de la causa de esa elevación de eosinófilos, siendo así que la mejor sobrevida se obtiene a partir del síndrome hipereosinófilo, es decir, esas eosinofilias que no le encontramos una causa clara y que es algún grado de compromiso de órganos. Ese síndrome hipereosinófilo generalmente son pacientes que hacen fallas cardíacas más larvadas y que no se caracterizan por miocarditis fulminante. Seguida por las idiopáticas en las que no lo encontramos. Entonces, bien sea por un síndrome hipereosinófilo o el hecho que no encontremos una causa clara de esa eosinofilia periférica, hacen que sea un buen pronóstico. Sin embargo, los pacientes que hacen vasculitis y en especial la mayoría de las miocarditis fulminantes eosinofílicas se dan por reacciones de hipersensibilidad, reacciones alérgicas. Hay que tener cuidado con los pacientes que nos hacen un rash o una reacción urticariforme o un broncoespasmo en el escenario de un nuevo inicio de algún medicamento y que termina haciendo una falla cardíaca. Ojo, esos pacientes pueden tener miocarditis eosinofílica y esos pacientes son los que tienen peores desenlaces a lo largo de días. Estos pacientes la sobrevida no supera el 50%, la mitad de los pacientes que hacen miocarditis eosinofílica por hipersensibilidad, por alergia a medicamentos, la mitad están muertos a los 3 meses. Cuidado con eso.
Hay que tener en cuenta que la miocarditis eosinofílica tiene tres fases ampliamente aceptadas dentro de su fisiopatología. La primera fase es la fase necrotizante, en donde el miocardio normal es infiltrado por eosinófilos por una quimiotaxis y terminan degranulándose en esos miocardio y generando, gracias a sus peroxidadas hacia sus respuesta inflamatoria que hay allí, una necrosis del miocardio y terminan generando una miocarditis cumpliendo todos los criterios de Dallas, además de una infiltración de eosinófilos, ¿cierto? Aquí vemos eosinófilos, aquí, aquí, aquí. Entonces, vemos criterios de Dallas positivos más infiltración de eosinófilos con necrosis. La siguiente fase es una fase trombótica. Recuerden que los eosinófilos tienen en sus gránulos proteína eosinofílica catiónica. Esta se une y tiene una alta afinidad para unirse a la trombomoblina. Recordemos que la trombomoblina es un anticoagulante natural que se une a la trombina y la inactiva, se vuelve ávida cuando hay mucha trombina, 20.000 veces, pero la trombina es un anticoagulante natural. Y esa proteína eosinofílica catiónica se une a esa trombomoblina, la bloquea de modo que deja más trombina disponible, de modo que aumenta los niveles de trombina, de modo que se comporta como un factor procoagulante. Además que los gránulos de los eosinófilos también tienen factor tisular, de modo que se degranulan, liberan factor tisular, aumentan los niveles de trombina y favorece trombosis vascular del miocardio. Y en la patología encontramos muchas veces trombosis vascular, lo cual marca la fisiopatología. Y finalmente hay una fase fibrosante en donde la proteína catiónica básica y la proteína mayor básica son dos factores que son altamente fibrogénicos, estimulan la fibrosis y además hay degranulación de factor de crecimiento, transformante crecimiento beta y liberación de interleuquina 1. Todo esto favorece la aparición de fibrosis subendocárdica y endocárdica que marca una fisiopatología específica de este tipo de miocarditis. Ojo con esa fibrosis del endocardio porque eso nos puede ayudar en el momento de hacer el diagnóstico. Vean cómo podemos ver aquí representadas las tres fases desde la microscopía óptica, en donde hay una primera fase, fase necrotizante, donde hay infiltración de eosinófilos, necrosis de los miocitos y una miocitis, en donde encontramos muchos mononucleares en esas células miocárdicas. Y luego hay una fase trombótica, en donde hay un estado procoagulante favorecido por la liberación de proteína básica catiónica del eosinófilo, lo cual favorece que se une esa proteína a las capas de trombomoblina en el endotelio, se inhiba el anticoagulante natural que tenemos llamado trombomoblina, aumenta los niveles de trombina, aumente por degranulación el factor tisular y aparecen trombosis de esos pequeños vasos a nivel del miocardio y finalmente aparece una fase de fibrosis subendocárdica que en el ecocardiograma y en la resonancia magnética en el ecocardiograma encontraremos como una hiperrefringencia del subendocardio y en la resonancia magnética encontraremos los hallazgos característicos de una miocarditis, pero en esta ocasión a nivel del subendocardio. La miocarditis eosinofílica la miocarditis eosinofílica tiene bastantes causas, desde reacciones de hipersensibilidad, que es la causa más frecuente de la miocarditis eosinofílica, hasta infecciones parasitarias, granulomatosis, con polingitis y eosinofilia, la famosa vasculitis de Schur-Strauss, síndromes hipereosinofílicos que se caracterizan por elevación de eosinófilos durante más de 6 meses sin una causa clara pero con compromiso del órgano, la enfermedad endomiocárdica de Loeffler y enfermedades tumorales como leucemias, linfomas, inclusive tumores de pulmón y de vías biliares son causas frecuentes de miocarditis eosinofílica. Hay tantos proteínas y hay tantos fármacos que pueden ocasionar la miocarditis eosinofílica que no queremos, digamos, o no quiero cansarlos leyendo toda esta lista, pero sí quiero que revisemos por lo menos los medicamentos mucho más frecuentes. Por ejemplo, se puede ver miocarditis eosinofílica con ampicilina, penicilina, tetraciclinas, e inclusive con anticonvulsivantes de uso tan frecuente como la carbamazepina o fenitoína. Inclusive medicamentos que utilizamos en la práctica diaria de cardiología como hidroclorotiazida, spironolactona, enalapril, captopril y otros que todavía nos preocupan más como la dobutamina. Y esto nos ayuda y que nos enseñe que los pacientes que nos hacen un choque cardiogénico les ponemos dobutamina durante largos periodos de tiempo. No es infrecuente en las biopsias encontrar eosinófilos en esas miocarditis, lo cual no hace el diagnóstico de una miocarditis eosinofílica.
Siempre es importante recordar que la causa más frecuente, entre muchas, la causa más frecuente de miocarditis eosinofílica es las reacciones de hipersensibilidad, en especial a medicamentos. Es importante descartar otras causas como las infecciosas por parásitos o autoinmunes como fibra de Church-Strauss o tumorales como tumor de pulmón, leucemia, linfomas o tumor de la vía biliar. El compromiso cardíaco por la vasculitis de Church-Strauss o la polingitis con granulomatosis eosinofílica se documenta hasta en un 27-47% de los casos y es la causa más frecuente de muerte en esta forma de vasculitis. Ante la ausencia de una causa, una eosinofilia de más de 1500 por metro cúbico que dure más de 6 meses sin encontrar una causa clara, hablamos ya y hace el diagnóstico de un síndrome hipereosinófilo. Y estos síndromes hipereosinófilos es importante diagnosticarlos porque hasta un 20% se asocian a compromiso del miocardio. Recordemos las manifestaciones clínicas de esta miocarditis eosinofílica generalmente van desde asintomáticos hasta el choque cardiogénico, cuadro clínico está dominado por disnea, dolor precordial, palpitaciones, síncope, es bastante variable. El 60 al 70% de los pacientes tuvieron un resfriado común en las 4 semanas previas. De ahí a que la clínica de una síndrome viral o de resfriado común en el último mes no necesariamente es el diagnóstico de una miocarditis por virus. Muchas de ellas son miocarditis eosinofílicas, pero pues que los pacientes reportan síntomas gripales, y lo cual es importante recordar que hasta un 30% de las miocarditis eosinofílicas hacen fiebre, así que si el paciente hace miocarditis fulminante o compromiso hemodinámico, el hecho de que tenga fiebre no descarta la posibilidad que le hagamos una biopsia endomiocárdica, y que obviamente no hay que descartar la miocarditis eosinofílica simplemente porque tienen fiebre los pacientes. Y el 30% de los casos reportaron algún hallazgo que nos orienta hacia miocarditis eosinofílica, como reacciones de hipersensibilidad tipo urticaria, asma, sinusitis, etc. A pesar de que el diagnóstico se llama miocarditis eosinofílica, y aquí quiero corregir que no es endocarditis eosinofílica, sino miocarditis eosinofílica, aunque valga la pena hablar de endocarditis porque el compromiso es endocárdico, ojo con eso, que se nos quede que el compromiso de esa miocarditis es endocárdico, y por eso es importante recordando a la hora de hacer imágenes. A pesar de que se llame miocarditis eosinofílica, hay que tener en cuenta que no siempre se encuentra eosinófilos mayores a 500 en sangre periférica. Es decir, que el hecho de que usted tenga una miocarditis y que no tenga eosinofilia en el hemograma no le descarta una endocarditis eosinofílica, y siempre hay que buscarla en la biopsia endomiocárdica, en especial cuando hay un compromiso hemodinámico. En el electrocardiogramas muy inespecíficos se ven los hallazgos característicos de cualquier miocarditis, como vimos en las charlas previas. Sin embargo, en el ecocardiograma, a diferencia de otras formas de miocarditis, sí es mucho más útil para hacer el diagnóstico. No quiere decir que en otras formas de miocarditis el ecocardiograma no nos permite hacer no es útil, sino que en otras formas de miocarditis el ecocardiograma de pronto no tiene hallazgos tan patognomónicos como si lo hace en la miocarditis eosinofílica, en donde aparte de descartar los diagnósticos diferenciales, hay hallazgos más característicos, como por ejemplo que encontramos ventrículos en la fase de miocarditis fulminante, ventrículos hipocontráctiles, ligeramente no dilatados, aumento del grosor de sus paredes, pero en especial encontramos trombos apicales hasta un 20-25% de los casos, y en la fase fibrosante encontramos la característica hiperrefringencia subendocárdica, el compromiso con engrosamiento valvular y el 20% al 24% de trombos apicales en ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces, en esta forma de miocarditis eosinofílica, sí podemos con el ecocardiograma hacer una aproximación diagnóstica mucho antes de la resonancia magnética. Y recordemos que si el paciente está inestable, muchas veces no lo podemos llevar a una resonancia. Entonces, si le hacemos un ecocardiograma a este paciente, le encontramos una sospecha de una miocarditis y además hiperrefringencia del subendocardio, trombos apicales, trombos del ventrículo derecho, casi que tenemos un diagnóstico de una miocarditis eosinofílica sin hacerle resonancia ni siquiera biopsia. Y vean este ecocardiograma que me encontré por ahí en Twitter, donde vemos todos los hallazgos que son muy característicos de una miocarditis eosinofílica. Vea que hay una hiperrefringencia del endocardio, hay un trombo ventricular y hay una dilatación de la aurícula izquierda bastante importante. En este caso no hay engrosamiento valvular. Vea como aquí el doctor Zimmerman nos menciona que hay si bien aquí hay un engrosamiento de la pared,
lo que más importa es que probablemente hay una hiperrefringencia del subendocardio, hay un trombo apical que es característico con una imagen de as de espadas de póker y hay una hipercontractilidad basal con una relativa hipomotilidad apical y habitualmente puede o no encontrarse un derrame pericárdico. Entonces, en esta miocarditis eosinofílica en la resonancia se suele encontrar un aumento de la intensidad a nivel endocárdico, ¿cierto? Y siempre hay que buscar los criterios de Lake-Lewis, que pues hablamos en las charlas previas de miocarditis, y a diferencia de otras formas de miocarditis, la endocarditis eosinofílica se observa un realce subendocárdico, bien sea en parches o localizado en vez de subepicárdico, que es más de otras formas de miocarditis, y este habitualmente no respeta territorios vasculares, porque recuerden que cuando hay isquemia, el compromiso puede ser subendocárdico, sí, en isquemia sí, pero en la miocarditis eosinofílica generalmente es más o difuso o parchado, pero cuando es parchado no respeta algún tipo de territorio vascular, lo cual nos hace sospechar de la miocarditis eosinofílica. Y habitualmente la fibrosis en la miocarditis eosinofílica deriva en que esa fibrosis genera una restricción y una cardiopatía restrictiva con aumento de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, en esta resonancia magnética, en este eje corto, se observan los hallazgos típicos de la miocarditis eosinofílica con un realce tardío con gadolinio a nivel subendocárdico del ventrículo izquierdo. Ese es el hallazgo característico de esta resonancia magnética y es una de las pocas excepciones que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Bueno, ahora sí ya tenemos la miocarditis eosinofílica. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, sobra decir, no quiero ser redundante, pero el tratamiento de toda miocarditis cuando nos hace un compromiso severo del miocardio es un tratamiento de soporte. Entonces le ponemos vasopresores, inotrópicos y manejamos esto como un choque cardiogénico. Les recomiendo revisar la charla de choque cardiogénico de este mismo canal. Y también hay un tratamiento que debemos hacer ante toda fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida por todo el 40% con IECAS, con betabloqueadores, inclusive prensar tempranamente en sacubitril valsartán y MRA o antagonistas de retorno de mineralocorticoides. Si es necesario ponerle un dispositivo de estimulación cardíaca tipo cardiorresíncro, hay que hacerlo. Pero ahora sí, hablando puntualmente de las causas, hay que buscar una causa porque si por ejemplo es por alérgenos o por alergias, hay que suspender, obviamente hay que identificar si el paciente tiene un betalactámico y suspenderlo, cambiarlo por otro antibiótico que no se asocie a miocarditis eosinofílica. Algunos pacientes no solo basta con suspender el alérgeno, a pesar de eso siguen con miocardiopatía fulminante, en donde además de suspender el alérgeno hay que continuar un corticoide, en este caso prednisolona. Sin embargo, desconocemos la dosis estándar y cómo le haríamos un seguimiento a sus corticoides y cuándo destetarlo. Lo que sabemos es que habitualmente les ponen metiprednisolona. En el 82% de los casos les ponen metiprednisolona a 1 miligramo por kilo por día por 3 días y luego continúan con prednisolona a 1 miligramo por kilo por día vía oral por un mes y comienza a hacer un destete, pero no tenemos hoy en día claro, porque no hay estudios aleatorizados controlados y solo tenemos la evidencia de reportes de casos de que los continúan a largo plazo de forma indefinida. Algunos intentan destetarlo, otros no. Si se trata de una infección, por ejemplo, parasitaria, algunos le han puesto albendazol con resultados positivos y enfermedad de Chagas también le pueden poner tratamiento con nifortimos o benznidazol. Sin embargo, estos son reportes de casos y no sabemos realmente qué tan efectivo puede ser el tratamiento de la infección. Hay que hacerlo, indudablemente. Y lo que sí es importante y curioso es que cuando nos enfrentamos a una miocarditis eosinofílica y encontramos dentro de toda la pesquisa algún tipo de tumor o algún tipo de leucemia que dependa de la función del gen FIB1 y L o que es más o menos como FIB con proteína similar a la interleuquina 1 o, o que haya funciones del gen del receptor alfa del factor de crecimiento derivado plaquetario o el receptor beta del factor de crecimiento derivado plaquetario. Esas fusiones de esos genes hacen que se active de forma continua los receptores tirosinquinasa y hay que ponerle un inhibidor de la tirosinquinasa. Entonces el imatinib en esos pacientes que hacen tumores que son dependientes de estas mutaciones generalmente han dado buenos resultados y se considera una terapia aceptable para esa clase de pacientes.
Ya para finalizar esta tabla ya la veremos también en miocarditis fulminante. La miocarditis de células gigantes entonces generalmente se caracterizan dentro de los diagnósticos diferenciales por estar asociado o no a enfermedades autoinmunes, a veces a timoma o tumores de pulmón. Ahí generalmente pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad, en especial aminociclina o cefalosporinas, fenitoína, pirimidamina. Y las presentaciones claves es que generalmente el cuadro clínico está dominado por las taquicardias ventriculares, rara vez por bloqueos auriculoventriculares. Los hallazgos histológicos claves es una células gigantes multinucleares que generalmente son más en la periferia de la respuesta inflamatoria y el tratamiento generalmente se basa en prednisolona, ciclosporina y acetioprina. Muchas veces pueden terminar estos pacientes trasplante cardíaco, pero cuando se les trasplanta, 20 al 25% puede recurrir sobre el corazón trasplantado. La miocarditis eosinofílica, recordémoslo, es un conjunto de enfermedades que terminan generando eosinofilia e infiltración del eosinófilo en el miocardio. La mayoría son por reacciones alérgicas a medicamentos, betalactámicos, anticonvulsivantes, inclusive medicamentos en cardiología como hidroclorotiazida, proronolactona, captopril, enalapril, e inclusive la dobutamina pueden generar una miocarditis eosinofílica, y otras causas menos frecuentes como las vasculitis con polingitis con granulomatosis eosinofílica o el síndrome hipereosinófilo o algunos tumores tipo tumor de pulmón o vía biliar. Generalmente los pacientes se presentan con cuadros gripales en el último mes y habitualmente hay eosinofilia en sangre periférica. Los cuadros histológicos claves o los hallazgos a la biopsia endomiocárdica clave son la infiltración de eosinófilos y una necrosis extensa. Y habitualmente estos pacientes el tratamiento, el 82% de ellos o todo el mundo generalmente lo que hace es ponerles corticoide y con eso los pacientes muchas veces lo logran. Entonces les ponen metilprednisolona miligramo por kilo por día 3 días y luego prednisolona miligramo por kilo por día por un mes y luego comienza a hacerles destete a una dosis de mantenimiento. La sarcoidosis cardíaca es una enfermedad muy frecuente. La sarcoidosis de por sí es una enfermedad rara y entre todas las sarcoidosis el 5% hacen compromiso de sarcoidosis cardíaca silente. Generalmente es una enfermedad autoinmune de antígeno desconocido. El cuadro clínico está dominado por los bloqueos auriculoventriculares en menos de 60 años o por taquicardias ventriculares que son difíciles de tratar con tratamientos antiarrítmicos, inclusive en 44-75% recurren pese a hacerles una ablación por estudio electrofisiológico. La histología se caracteriza por el hallazgo patognomónico que son granulomas no calcificantes y el tratamiento generalmente es prednisolona primeros 3 meses 0.5 miligramos por kilo por día. Si en la resonancia de control a los 3 meses no hay actividad con la captación de fluorodesoxiglucosa, se le continúa el tratamiento por 9 meses más, en esta ocasión destetándolo hasta 0.2 miligramos por kilo por día. A los 12 meses se suspende la terapia, se le hace un nuevo control de resonancia a los 3 meses de haber suspendido el corticoide. Si hay remisión, se le hace control con electrocardiograma y ecocardiograma a los 6, 12, 24, 36 meses y así en adelante. Si se encuentra algún hallazgo nuevamente normal, se le vuelve a repetir la resonancia. Si en el seguimiento se encuentra resonancia con PET con hipercaptación con fluorodesoxiglucosa, hay que reiniciar la terapia con prednisolona 0.5 miligramos por kilo por día y adicionar probablemente metotrexato o alguna otra clase de tratamiento inmunosupresor. La cardiopatía periparto en esta ocasión no la tocamos, sin embargo, hay que mencionar que probablemente se ocasiona por aumento de los reactantes de fase por las especies reactivas de oxígeno que se generan por una forma activa, metabólicamente activa de la prolactina y habitualmente aparece en el último trimestre, en las primeras 5 semanas después del embarazo. Generalmente se caracteriza en la histología como un infiltrado leve moderado linfocítico con bastante necrosis y habitualmente el tratamiento es más de soporte. Algunos proponen tratamientos con prednisolona, acetoprina, el tratamiento de soporte para un choque cardiogénico, trasplante cardíaco y la bromocriptina como una terapia atractiva para esta clase de pacientes. Aunque no es una miocarditis, el diagnóstico diferencial más fuerte para todas las miocarditis es un infarto agudo del miocardio, porque es más frecuente y porque la terapia oportuna para los infartos, como ya lo vimos en la charla de infarto agudo del miocardio, una terapia oportuna mejora el pronóstico. En cuanto a los hallazgos histológicos, generalmente la miocarditis fulminante y linfocítica, la mayoría son las virales que conocemos, generalmente críteros de Dallas. Las manifestaciones clínicas son de una falla cardíaca que rápidamente progresa en choque cardiogénico y el tratamiento es puramente de soporte. La miocarditis de células gigantes generalmente se trata más de
infiltrados mononucleares asociados a células multinucleadas que aparecen en 1 o 2 semanas. Antes puede haber algo infiltrado eosinofílico que nos puede confundir con la miocarditis eosinofílica necrotizante, pero generalmente la primera y segunda semana, y generalmente las biopsias a medida que las vamos repitiendo aumentan la sensibilidad de un 60 a un 92%, y generalmente el cuadro clínico es de una falla cardíaca que mejora a la prednisolona, acetioprina y ciclosporina A. Muchas veces requieren trasplante cardíaco, muchas veces requieren soporte con dispositivos de asistencia ventricular. Lo cierto es que los que sobreviven a esa clase de terapia a largo plazo tienden a tener un buen pronóstico. Sin embargo, hay algunos trabajos que nos hablan de ponerle inmunoglobulinas derivadas de conejos que pueden tener algún papel en el tratamiento. Sin embargo, obviamente son terapias algo desesperadas, pero inmunoglobulina policlonal derivada de conejos puede ser una opción atractiva para estos pacientes. Y luego la miocarditis eosinofílica necrotizante, que generalmente se caracterizan por enfermedades, muchas de ellas que generan eosinofilia periférica. Habitualmente las manifestaciones clínicas generalmente son asma, urticaria, broncoespasmos, sinusitis, eosinofilia periférica, que terminan siendo una falla cardíaca que generalmente puede ser aguda o crónica y que generalmente responde muy bien a la prednisolona a estos pacientes. Sin embargo, en la tinción de hematoxilina eosina generalmente encontramos no solo la miocarditis con los criterios de Dallas, sino a un infiltrado de eosinófilos que generalmente están degranulados y que realmente hacen necrosis del miocardio. Conclusión: la miocarditis es una enfermedad subdiagnosticada, relativo buen pronóstico, en su mayoría secundaria a infecciones virales. Sin embargo, en su forma más severa, que la miocarditis fulminante, puede llevar a una condición que amenace la vida, puede ser la mayoría de las veces fatal y requiere un diagnóstico, en ese caso con biopsia endomiocárdica, para buscar las causas que son no infecciosas, porque estas tienen las que son no infecciosas y son inflamatorias, que son las que vimos en esta charla. Tiene un tratamiento específico inmunosupresor que mejora el pronóstico de estos pacientes, y siempre hay que pensar en un cateterismo coronario izquierdo. En caso de que sea normal, hacer una biopsia endomiocárdica y llevarlos de forma temprana a soporte circulatorio mecánico. Terapia inmunosupresora se aplica para una no infecciosa y que sea autoinmune, las que acabamos de ver, porque esto puede modificar el pronóstico a largo plazo y puede mejorar la sobrevida de estos pacientes. Siempre recordar que si es una miocarditis fulminante y logramos superar esa primera fase y trasplantar al paciente, o que haya una terapia puente de soporte mecánico circulatorio y que el paciente se vaya recuperando en 3 a 4 semanas, esos pacientes tienen un excelente pronóstico, y eso hace que nuestro diagnóstico, cuando el paciente tenga un compromiso hemodinámico, sea buscar una biopsia endomiocárdica de la forma más urgentemente posible, descartar una causa infecciosa y buscar una terapia inmunosupresora apropiada según el diagnóstico. Muchas gracias.